Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Coloquio Astrológico Podcast. Este es nuestro episodio número 21 y hoy es 9 de febrero, iba a decir enero, 9 de febrero de 2021, Anno Domini, y son las 16 horas 17 minutos en San Juan de Puerto Rico y estamos en la hora de Venus. Y en este episodio número 21 me acompaña nuevamente mi colega Gabriela Chiapacase. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola Fernando, muy bien, gracias, contenta de estar en este espacio, en una entrevista más contigo, excelente. Continuamos las charlas. Y en este episodio vamos a hablar respecto a un tema que tú querías tratar, que es el tema de lo demoníaco en la astrología. Y te quería preguntar, o sea, ¿cuál es el interés con este particular que sin duda alguna pues va a llamarle la atención a muchas personas, sin duda alguna por razones obvias? Sí, lo que pasa es que en astrología hay un entendimiento del demonio, de lo demoníaco, de una perspectiva muy particular, que para mí se contrapone a una visión cristiana muy heterodoxa de la imagen de Satán, Claro. el diablo en sí. Imagen que también estuve haciendo un paneo por algunos libros, se contrapone con la idea, por ejemplo, del Supai, que podía ser bueno, podía ser malo. Es decir, el equivalente al demonio como esta bestia negra, hedionda, que vive en el infierno y que está rodeado de fuego, tanto en las religiones mesoamericanas como andinas. Y en la astrología es muy distinta. No hay un consenso generalizado para decir el diablo es así. Para aquellos que no sepan qué es el Supai. El Supai es el entendido como un equivalente al demonio hasta que José Acosta dice que no necesariamente es malo. Si es que seguimos por la línea cristiana virreinal que viene de mucho antes, que el demonio necesariamente está para hacernos tropezar, para sacarnos del camino de Dios, para que cometamos pecado, para hacer el mal. El Supai no. El Supai puede venir a ayudar como puede venir a molestar. Es una idea de una entidad ambivalente. Claro, y esto es pertinente a la región andina, ¿correcto? Sí. Ok. Ok. Yo quiero mencionar algo muy importante que yo usualmente comienzo mis videos así en mi canal. O sea, que siempre cuando vamos a comenzar a hablar de un tema es muy importante pues definir los conceptos básicos. Y antes que comencemos, yo quiero definir tres palabras muy importantes que se asocian a lo demoníaco y al demonio dentro de lo que es nuestra concepción de ello a través de nuestra herencia hispana, ¿verdad? Cristiana, católica, más que nada. Y eso es definir tres palabras muy importantes, que es el demonio, Lucifer y Satanás, ¿verdad? Que son tres palabras que más o menos es lo mismo, pero que son tres palabras que desde un punto de vista técnico aluden a tres cosas diferentes, ¿verdad? Primero que nada, pues, primero hay que identificar quién es Satanás, ¿verdad? Satanás sale de una palabra hebrea que, si no me equivoco, es Shatán o Shatain o algo así. El punto es que significa adversario, ¿verdad? Y Satanás alude a esa idea del adversario contra quien, contra Dios, dentro de lo que es esa cosmovisión teísta, pues interpretada a través de la teología católica específicamente, ¿verdad? ¿Y quién es Satanás? Pues Satanás es el adversario de Dios. ¿Y quién es el adversario de Dios? Pues es Satanás, ¿verdad? Y Satanás dentro de lo que es la teología, dentro de lo que es el catequismo, dentro de lo que es pues los escritos y la tradición, pues Satanás es Lucifer, que era el ángel de los ángeles más bellos que tenía Dios, y un día pues se rebeló ante Dios porque pensaba que él era mejor que el hombre, y un tercio de los ángeles cayeron con él y Lucifer se convierte en Satanás. Ahora bien, Lucifer es muy interesante porque Lucifer, para aquellos que no sepan, tiene una raíz astrológica. Lucifer sale, creo que del latín, aunque me puedo confundir, no sé si es el griego, pero creo que es latín. Lucifer es básicamente el dador de luz o el que trae luz, ¿verdad? Y entonces Lucifer alude sorpresivamente muchas veces a lo que es Venus matutino, que es el Venus
oriental, cuando Venus asciende antes que el Sol por la mañana. Y ese era el nombre de Lucifer. De hecho, uno lee Christian Astrology de William Lilly y uno va a ver que él le llama Lucifer, ¿verdad? Pero ese nombre de dador de luz se toma y se le adjudica a este ángel caído, Lucifer, que se vuelve Satanás, precisamente porque Lucifer era el ángel más bello y era el dador de luz, ¿verdad? Así que ahí tenemos dos conceptos clave. Y el otro concepto es el concepto del demonio, de lo demoníaco. Ese concepto es mucho más viejo. Ese concepto ya estamos remontándonos a lo que es el contexto helenístico. Y esa palabra de demonio sale de la palabra daimon. Y ese concepto de daimon es lo que vamos a ver en la astrología relacionado a lo que es lo demoníaco y el demonio, que recordemos es un contexto precristiano, es un contexto helenístico antes de lo que es el advenimiento de la religión cristiana y del catolicismo, específicamente dentro de su expresión más coherente, tradicional, a través de la iglesia. Y lo que es el daimon es muy interesante porque básicamente daimon sale del griego y daimon básicamente es un espíritu, ¿verdad? Y vamos a hablar mucho de los daimons porque de Satanás y de Lucifer pues ya hemos dicho lo que hemos dicho, pero realmente hay que entender que esta idea de lo demoníaco, del demonio en la astrología recae dentro de este concepto del daimon que se va a expresar posteriormente en las tradiciones astrológicas subsiguientes, específicamente en el mundo perso-árabe. Pero es aquí el eje de donde vamos a partir en esta conversación, porque es de esa palabra, del daimon, de donde van a salir estas concepciones de lo demoníaco más tarde dentro de lo que es nuestra percepción cristiana hispana. Claro, claro, por supuesto. Es decir, no son lo mismo, y eso está No. muy interesante. Yo logré ver a Venus matutina, Ah, telescopio. Muy, muy lindo se ve cuando está en el cielo muy cerca del sol. Ahí fue que yo entendí, dije, de aquí es que proviene y ya veo por qué esa aproximación. Entonces, por supuesto. y es muy interesante porque también tengo entendido, aunque esto es menos común, pero a Lucifer también se le aludía a Júpiter. Júpiter nuevamente matutino occidental. ¿Por qué? Porque Venus y Júpiter son los benéficos naturales, ¿verdad? Y es la idea del dador de luz que está viniendo. Pero es muy interesante porque Venus matutino va a estar un poco fuera de dignidad dentro de lo que es la secta. Realmente el Venus fuerte es el Venus occidental o el Venus vespertino, que es muy interesante porque supuestamente el Venus matutino puede ser un Venus muy... pues puede ser un Venus rebelde, puede ser un Venus lleno de ímpetu, y como eso cae dentro de las categorías tradicionales aludidas a Venus, que tiene que ver con femenidad, muchas veces aludía a este arquetipo, o mejor dicho, esta forma femenina más activa, más rebelde, más violenta, más llena de ímpetu, mientras que el Venus vespertino o el Venus occidental era un Venus más taciturno, un Venus más femenino en el sentido de esta femineidad que proveía pues soporte, estructura, que proveía movimiento dentro de las cualidades de los doshas de Venus. O sea que es muy interesante, pero Júpiter matutino, cuando se ve por la mañana, también le decía en algunos momentos Lucifer, pero Lucifer aplica específicamente a Venus. Pero como él era el dador de luz por la mañana y un Venus matutino va a ser muy, muy llamativo, especialmente si también está con Venus por ahí. O sea que vemos cómo esta alegoría de Lucifer, irónicamente, en este contexto astrológico tradicional, aludía a cosas positivas o aludía a cosas que no necesariamente eran negativas dentro de la interpretación cristiana de lo que significa esa palabra, que es Lucifer. Disculpa. Claro, 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 claro. Entonces, por ahí me gustaría partir. Por ejemplo, yo sé que en una carta astral tenemos una casa, que es la casa de los demonios internos o el Cacodaimón. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo funciona y por qué está ahí? Ok, pues ahí volvemos a lo que había mencionado, el término de daimon, ¿ok? Y el término de daimon nuevamente surge en el contexto helenístico. Para aquellos que no sepan, el contexto helenístico alude al contexto griego precristiano, que más o menos sería, pues, si estamos hablando de la época presocrática, pues estaríamos hablando antes del siglo II antes de Cristo. O
sea, siglo 6, 5, 4, 3, 2 antes de Cristo más o menos. En esa época, pues, de la Grecia clásica, ya la Grecia alejandrina, pues, de Alejandro Magno ya es una Grecia más decaída, ya justo antes de caer. De hecho, Alejandro Magno era macedónico, no era necesariamente griego. Que eso es una pelea que hoy en día la gente de Macedonia tiene con Grecia, pero ese es otro tema para otro momento. Pero en ese contexto es que surge esta idea del daimon, ¿verdad? Y nuevamente, el daimon es un espíritu. Ahora bien, ¿qué quiere decir daimon? ¿Qué quiere decir un espíritu? Pues usualmente un daimon era o una deidad menor o un espíritu guía. ¿Ok? Y muy interesantemente, algunos autores clásicos decían que los daimons eran los espíritus de los hombres de la era dorada. Para aquellos que no sepan, hay un pensador griego que se llama Hesíodo, y Hesíodo básicamente dividía la historia del hombre en 4 o 5 eras, ¿verdad? Las 4 eras eran la era de oro, la era de plata, la era de bronce y la era de hierro. Y aparentemente hay una era entre la era de hierro y la era de bronce, que es la era de los héroes, pero algunos autores no las incluyen a veces. El punto es que nosotros estamos en la era de hierro, ¿verdad? El Kali Yuga védico, la era de hierro helenística, el Ragnarok, o Ragnarok nórdico, que es la era oscura, ¿verdad? Dentro de esas concepciones tradicionalistas, que yo hablo de esto en mi canal, pero lo que me refiero es que hay gente que dice que esos daimons eran los espíritus de los hombres de esa época dorada, cuando el hombre vivía directamente conectado a las deidades, a los dioses, ¿verdad? Y como consecuencia estamos viendo que esta idea de daimon alude a espíritus, ¿verdad? Pero como tú mencionaste muy ciertamente, hay una diferenciación. Hay unos daimons que son buenos y hay unos daimons que son malos. Los daimons buenos se llaman Agatha Daimon o Agathos Daimon. Y los daimons malos se llaman Kakos Daimon. Y en la astrología helenística, que es la astrología de la Grecia antigua, específicamente del siglo II antes de Cristo en adelante, hay una casa que alude al Kakos Daimon. Y esa es la casa 12. Y de hecho la casa 12 en ese contexto precristiano, helenístico, aludía a lo que era el Kakos Daimon. Y esa idea del Kakos Daimon es la raíz, hasta cierto punto, de lo que vamos a conocer más tarde como lo que es el demonio, o lo que es Satanás, o lo que es Lucifer, dentro de esa interpretación que ya posteriormente va a tener otras cosas, ¿verdad? En adición a esa idea del daimon. Claro. Interesante que nos vayamos a lo precristiano. Ajá. Yo voy a aterrizar en lo cristiano más adelante. Pero a mí lo que me importa del concepto precristiano es que hay una idea de lo bueno, una idea de lo malo. Cierto. Siempre lo ha habido. La moral siempre ha existido, claro. Viene con el hombre desde hace mucho tiempo atrás. Claro. Mi pregunta con relación a la casa 12 es, ¿cuál es la función de la casa 12 en una carta astrológica? ¿Cómo la entendemos? Ok, en esta idea del Kakos Daimon, pues hay que recordar que hay un Kakos y hay un Agathos Daimon, porque de la misma manera que hay un Kakos Daimon en casa 12, hay un Agathos Daimon en casa 11. O sea, que aquí vemos que de aquí es de donde sale esta idea del ángel y del demonio, ¿verdad? Que vemos en los muñequitos. La idea de cómo el ángel te está hablando y cómo el demonio te está pues, seduciendo o perturbando, ¿verdad? Y eso sale de la idea helenística de que cada uno de nosotros tiene un Agathos Daimon y un Kakos Daimon, ¿verdad? Claro. Y ese, de la misma manera que el Kakos Daimon se va a manifestar más tarde dentro de lo que es lo demoníaco y el demonio, el Agathos Daimon más tarde se manifiesta en lo que es el ángel guardián. Porque en esencia estos daimons se ven o sea, se ven en otras religiones. Por ejemplo, el jinn musulmán. El jinn musulmán alude a lo que son los espíritus, ¿verdad? Claro, ellos tienen otra palabra para Satanás que es shaitán, ¿verdad? De dicho modo, los védicos tienen esta idea de los nagas, que son serpientes, pero son espíritus a la misma vez, malignos. También tienen esta idea de los asuras, ¿verdad? Que son deidades más superiores, pero malignas, o digamos, deidades no necesariamente malignas, pero rebeldes, digamos, a la misma vez que tienen los suras, que serían, pues, lo contrario a los asuras, que serían, pues, los dioses
del panteón védico, ¿verdad? Y a la misma vez en Japón tienen el concepto de Majin, ¿verdad? Y vemos que en todas las tradiciones siempre ha existido este concepto que alude a lo que son los desencarnados. Y ahí es que estamos llegando, ¿verdad? Claro. Porque para aquellos que trabajen con cosas esotéricas y para aquellos que sepan de estas cosas, pues saben que hay espíritus, ¿verdad? Ahí es que entran los fantasmas, ahí es que entran los demonios, los ángeles. Y de hecho, tengo entendido que en un momento, cuando se empezó a traducir el Evangelio y los textos de arameo al griego para comenzar esos textos cristianos, siempre se le aludían a daimons en la traducción, tanto a lo que eran ángeles como a lo que eran demonios. Pero llegó un momento que ese concepto cambió para distinguir a los daimons buenos, que eran los ángeles, y los daimons malos, que eran los demonios. Y ahí es que empezamos a ver ese cambio en términos de paradigma, ¿verdad? Pero como te estaba mencionando, la casa 12 alude al Kakos Daimon. Y la casa 12 siempre ha sido una casa maléfica. No porque sea el Kakos Daimon, sino porque hay que recordar que la casa 12, las casas de por sí se construyen a través del movimiento de rotación diurna, ¿verdad? Que es la posición del Sol en relación al espectador en un periodo de 24 horas, ¿verdad? Y entonces las casas malas, o las casas, mejor dicho, que no tienen fuerza o que carecen de energía, van a ser las tal llamadas casas cadentes o las casas apoclima en védico, que básicamente aluden a la casa 12, a la casa 6, a la casa 9 y a la casa 3. ¿Por qué se le dicen casas cadentes? Porque en esas casas el sol cae. Cadente significa que cae. Apoclima significa que cae. Y cae del ángulo que estaba, porque las casas fuertes son las casas angulares, 1, 4, 7 y 10. Las casas angulares están llenas de energía. Pero al momento de rotación diurna, que recordemos que los planetas, según las casas, no según longitud zodiacal, ¿verdad? Según longitud zodiacal, pues van de longitud zodiacal dentro de lo que es el proceso de rotación, bueno, rotación geocéntrica, pero más que nada dentro de su camino por la eclíptica. Tenemos que recordar que la longitud zodiacal va de 0 Aries a 30 Aries, 0 Tauro, 30 Tauro y así por el estilo. Pero en términos de las casas, el movimiento de los planetas va en el sentido opuesto. Porque no estamos midiendo el movimiento de los planetas a través de la eclíptica. Estamos moviendo el movimiento de los planetas en relación a la rotación de la Tierra y como consecuencia van para otro lado. De esa manera, los planetas van desde por la mañana en 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y en la 1 vuelve a amanecer otra vez. O sea que esto es muy importante. Pero la idea es que cuando los planetas están en casas angulares, tienen energía. Y cuando caen de los ángulos, carecen de energía. Que esas son nuevamente las casas cadentes, 12, 6, 9 y 3. Y de nuevo, después de eso vienen las casas sucedentes o las casas panafara, que son las casas intermedias, que tienen intermedio de poder. ¿Por qué? Porque es ese proceso entre la cadencia y el ángulo, ¿verdad? Que están llegando al ángulo para colocarse subsiguientemente en posiciones de poder. Y por eso es que la casa 12 en esencia siempre ha tenido un mal gusto. Otra razón por la cual tiene mal gusto es que la casa 12, desde el punto de vista helenístico, es el regocijo de Saturno, el gran maléfico. Ahí tenemos otro checkmark para ver por qué la casa 12 es mala. La casa 12 tiene esta connotación negativa porque el gran maléfico encuentra su regocijo ahí. Aunque las casas apoclima o cadente no tengan fuerza, hay que recordar que en las casas cadentes 4 planetas consiguen su gozo. Saturno en la 12, la Luna en la 3, Marte en la 6 y el Sol en la 9. O sea que si tenemos planetas en casa 12, obviamente van a estar, van a padecer de poca energía. Ahora bien, algunos pensarían, wow, eso es malo. No necesariamente, porque si tenemos el regente de la 6 en la 12, como por ejemplo yo lo tengo, pues las cuestiones de la 6, que nuevamente es una casa negativa porque alude a enemigos, alude a obstáculos, alude a deuda, va a estar con poco poder. O sea que ahí podemos ver algo positivo. Claro, si tenemos el regente de la 7 en la 12, como por ejemplo yo lo tengo también, vamos a ver que, no, mentira, yo no lo tengo, perdón, yo no tengo el 7 en la 12, me confundí, pero hipotéticamente si alguien tuviese el regente de la 7 en la 12, pues no va a ser muy bueno en el sentido de pareja, en el sentido de cosas románticas, precisamente porque los significantes de casa 12 van a estar disminuidos de poder.
Así que aquí podemos ver la lógica dentro de esa dinámica de la fuerza en las casas. Y nuevamente desde el concepto helenístico, la casa 12 era la casa del Kakos Daimon. Y el Kakos Daimon, desde el punto de vista helenístico, era esta entidad, este espíritu, esta idea de, pues, el mal espíritu que literalmente te llevaba a la perdición, ¿verdad? La idea del pecado no necesariamente existía como se conoce dentro del cristianismo en esta época, pero sí existían los conceptos de ética y los conceptos de moral. Claro, dentro de lo que eran las concepciones pues, teológicas y religiosas de esta época, que van a variar un poco porque estamos hablando de una religión pagana. Pero siempre la moral y la ética existía y como consecuencia el Kakos Daimon, que nuevamente es el diablito, ¿verdad? Y el Agathos Daimon, que es el ángel guardián. De ahí es que sale ese concepto, estos griegos. De ahí es que vamos a ver que ese Kakos Daimon, pues te llevaba al mal, ¿verdad? Mientras que el Agathos Daimon te llevaba al bien. Claro, tú no podías entrar en contacto con ellos. Hoy en día hay personas que te dicen que te venden talleres de la Grecia antigua para que contactes tu Agathos Daimon. Eso, yo no creo en eso, porque desde el punto de vista tradicional, la idea era que tú no conocías al Agathos Daimon, tú no conocías a tu Daimon bueno, tú no conocías a tu ángel guardián, pero lo conocías a través de sus obras. ¿Y cuáles eran sus obras? Pues te conectaba con alguien fortuito que tú necesitabas conectar, te daba la oportunidad de tú estar en el momento indicado, en el momento correcto, ¿verdad? Esas ideas estaban muy presentes dentro de esas obras, mientras que la idea del Kakos Daimon era la tentación, era la decadencia, era el exceso, ¿verdad? Que siempre conlleva, no necesariamente dentro del punto de vista pagano, pero sí dentro del punto de vista cristiano, siempre conlleva a lo que es el desliz y el pecado. Y como podemos ver, la casa 12 originalmente se manifestaba de esa manera maléfica. Ahora bien, subsiguientemente, a través de los siglos, posteriormente, pues esos significantes maléficos que partían en esencia de las cosas que mencioné, se van transformando en otras cosas. Por ejemplo, ya en lo que es la astrología medieval y renacentista europea, la casa 12 ya aludía más a lo que eran los enemigos ocultos, ¿verdad? Que vemos ya cómo la idea del Kakos Daimon se ve todavía ahí porque tú no ves tú no ves al demonio, ¿verdad? Pero lo puedes ver a través de sus obras. De la misma manera, Casa 12, muy interesantemente también aludía en esa época a cuadrúpedos grandes, a caballos, podía aludir a toros, a vacas, me imagino que en el contexto americano pues podía aludir a llamas, ¿verdad? En el contexto perso-árabe islámico a camellos, a dromedarios. Y a la misma vez aludía a la magia, que muchas personas piensan que es casa 8, pero ya dentro del contexto medieval y renacentista europeo también aludía a magia, que nuevamente, como podemos ver, todas estas cosas, bueno, no diría tanto la cuestión de los cuadrúpedos grandes, pero todas estas cosas aludían a lo que era esa cuestión negativa, y ya posteriormente en la astrología moderna vemos que la casa 12 alude a sitios alejados, sitios restringidos, y siempre la casa 12 a lo largo de este tiempo siempre aludía a lo que era la muerte, precisamente porque es la casa antes de la casa 1, aunque realmente es la casa después de la casa 1 si nos dejamos llevar por el movimiento de rotación diurna, pero más que nada aludía a finales, aludía a terminaciones, ¿verdad? Precisamente porque cuando el sol está en casa 12 estamos hablando del amanecer. O sea que estamos viendo ya cómo algo está comenzando y dándonos cuenta de que ya lo viejo pasó. Y dentro de lo que es la concepción tradicional astrológica, eso es lo que puedo decir a modo de introducción, cómo esta idea del Kakos Daimon, de Saturno, de la casa cadente y de todos los significantes que mencioné, alude a la idea de que la casa 12 pues, es una casa maléfica. Interesante, y me muevo un poquito en el tiempo, si me lo permite, un salto. Tú mencionas, te he estado tomando notas, el Kakos Daimon como lo malo, ¿no? Como aquel mal espíritu que viene a tentar, a hacer patinar a las personas. Y esto que tú has mencionado, a mí me recuerda lo que plantea San Agustín, tanto en su retórica como en un apartado que él escribe que se llama el Pandemonio, o Pandemonium en latín. No sé si usan ustedes el término de pandemonio en Puerto Rico. Sí, claro, pandemonio, claro. Sí, se armó el pandemonio. Exacto. Mi abuela también decía, esto está hecho un pandemonio cuando todo está desordenado, hay peleas, Caos. un caos total, ¿no?
San Agustín menciona en el Pandemonio la aparición de este mal espíritu como aquella bestia que viene para tentarnos de diferentes formas. Sin embargo, él sí alude a que este demonio, su principal objetivo es alejarnos del camino de Dios, dejarnos ciegos y que empecemos a optar por aquel camino fácil, libidinoso y de perdición. Lo interesante con San Agustín es que, te voy a decir exactamente el año, San Agustín de Hipona es un hombre conocido como San Agustín, nace el 13 de noviembre del año 354 en Hipona y vive hasta el año 430. Este teólogo, filósofo, es uno de los padres de las bases del cristianismo que conocemos hasta el día de hoy. En la Edad Media se toma estos postulados de San Agustín haciendo referencia al demonio y se escribe el Malleus Maleficarum, que es el llamado martillo de las brujas. Lo interesante con este libro que le escribe el jesuita Heinrich Kramer es que aparece dándole fuerza a la idea de que el demonio tiene que ser una bestia negra con cuernos, patas de cabra, cola larga, aliento hediondo y vivir en las tinieblas, en lo oscuro, en el infierno, en el inframundo. Entonces, aparece esta primera idea de un demonio bestial, que es el demonio que visita a las brujas. Y aquí déjame compartirte Adelante. la pantalla, por favor. Estoy haciendo un salto gigantesco en el tiempo con esta pintura, pero es para ejemplificar. Esta pintura se llama El Aquelarre de Francisco de Goya. Lo que me interesa a mí es la Que imagen. sería principio siglo XIX, exacto. Sí, la imagen que vemos aquí de este muñequito cabra, toro, una mezcla de cosas, que es negro, con las brujas y un niño que está siendo entregado en sacrificio. ¿Por qué me voy a Goya y vuelvo a la época medieval? Porque esta imagen del demonio como tal, llamado Satanás, es la imagen que viaja a través del tiempo y llega hasta el imaginario colonial virreinal en América Latina, en Perú, sobre todo en el virreinato de Perú, en el virreinato de México también. Lo interesante de esto es que la concepción del mal espíritu está presente. Es el que viene a tentarme y a que yo me pierda. Sin embargo, me interesa a mí traer esto a la conversación, porque si recordamos a los evangelizadores que llegan a la conversión de los indios, llegan diciendo que sus demonios, perdón, que sus dioses de idolatría eran estos demonios disfrazados de divinidades o deidades y que respondían a el término de Dios falso. Esto lo pueden encontrar en el coloquio, los coloquios y doctrina cristiana de Fray Bernardino de Sahagún, un texto para mí fascinante, donde explican los frailes españoles por qué los indios vivían engañados y por qué tenían que convertirse al cristianismo para poder salvarse. Pero también la idea de la salvación no es una idea que esté dentro de la cosmovisión indígena. Ellos no veían como tal cielo e infierno. Eso es muy occidental. Lo de abajo para ellos era el mundo de los muertos y era algo completamente distinto, no relacionado a la oscuridad. Ahora, tú mencionas también cuando hablas de la casa 12 que es una casa cadente, donde el sol cae, donde el sol muere. Y esto me lleva a pensar a mí la concepción que se tiene desde antes, por supuesto, de lo oscuro relacionado a lo malo. Entonces, la idea de asociar a este demonio Satán con lo malo, con lo oscuro, necesariamente lleva a pensar a estos frailes que el demonio tenía que ser negro. Pero realmente el demonio
no tiene por qué ser negro. Ahora lo estoy entendiendo y a mí me dio mucha risa cuando estuve leyendo a Silverblatt en Luna, Sol y Brujas, que ella plantea un aspecto y dice, cuando llegan los españoles al virreinato del Perú, llegan con esta imagen de Satán que la tienen en la pantalla. Y cuando empiezan a hacer los interrogatorios a las llamadas brujas, a los endemoniados, a los hechiceros, ellos responden con otra idea completamente distinta a la que tenían los evangelizadores. No era un demonio negro bestial con cuernos y cara de cabra. Podía ser un indio pobre, que es apoparato. Podía ser Yuncanina, que simplemente se menciona como un espíritu que viene a hacer el mal. No tiene forma, no tiene sexo, simplemente Yuncanina viene a hacer el mal, viene a tentar a Uskapaucar, eso está en la pieza anónima, Uskapaucar del siglo XVI, lo pueden encontrar en internet. Y Yuncanina viene a tentar, viene a decirle, Inca Uskapaucar, yo te voy a devolver el imperio que te quitaron, te voy a devolver todas tus riquezas, simplemente tienes que servirme a mí y no creer en ninguno de los postulados cristianos. Esto va por el lado del teatro evangelizador. No me voy a abrir más, porque si no yo no paro de hablar. Pero en esta pieza Yuncanina es eso, el espíritu tentador, nada más. Después viene la idea del supay. Puede que sea malo, puede que sea bueno. Y finalmente lo define José de Acosta y dice necesariamente el supay no es malo. Estamos en el medio. Entonces, nuevamente se rompe la idea de decir, hay un solo demonio que viene con esta forma, ¿no? Y por último, los indios también, tanto los perseguían en cómo era el demonio y cómo era el demonio, y tanto me preguntan por el demonio que terminaban diciendo, ya, sí, ¿cómo dices que era? ¿Tenía cuernos? Sí, tenía cuernos. ¿Era negro? Sí, era negro. ¿Y tenía cola? Sí, tenía cola. Pero no es un consenso al que se llega cuando se habla de esta presencia en la colonia, sobre todo en los pueblos indígenas. Pero sí está la idea de que vienen a hacer el mal. Mm. Entonces, a lo que yo voy con todo este preámbulo que he hecho gigantesco, es la función de la casa 12 en astrología, si estoy mal, corrígeme, por favor, es que los humanos nos enfrentemos a ese lado oscuro que tenemos, es la casa donde vamos a toparnos con nuestras bajas pasiones, con aquello que nos arrastra hacia lo que no es bueno, lo que no es, ¿cómo te digo? Aquello que no nos eleva, sino que nos lleva hacia lo mundano, hacia lo material, o no tiene nada que ver tampoco con eso. Esas son concepciones modernas, astrológicas, dentro de lo que es la casa 12. Desde el punto de vista tradicional, esas ideas pues no necesariamente estaban ahí. Desde el punto de vista tradicional, sí, era la casa de enemigos ocultos, era la casa de la magia, ¿verdad? Pero la idea del pecado per se, el pecado se podía ver a través de cualquier casa, ¿verdad? Claro, No necesariamente iba a haber una sola casa. El problema es que la casa 12 aludía a las cuestiones negativas por las razones que mencioné, y subsiguientemente pues se manifestaba más dentro de esas áreas problemáticas que luego en el contexto moderno se empiezan a manifestar dentro de estas ideas de que la casa 12 es lo psicológico, es lo interno, es el viaje hacia adentro, pero lo que sucede es que los significados de las casas de la astrología moderna parten de extrapolaciones de los signos per se. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el famoso alfabeto astrológico, la idea de que casa 1 es igual a Aries, casa 2 es igual a Tauro, y a la misma vez casa 1 es igual a Marte, a Aries, casa 2 es igual a Venus, Tauro, casa 3 es igual a Mercurio, Géminis, y así por el estilo. Y entonces se le aludía esta idea de Piscis, de la casa 12, del número 12, del final, y dentro de toda esa mezcolanza sincretista moderna, se lleva a cabo pues esta idea de lo que están mencionando. Pero nuevamente, esa es la concepción moderna. ¿Por qué se dio eso? Yo creo que se debe precisamente porque dentro de la astrología moderna no hay nada objetivo, todo es subjetivo, todo es relativo,
Pero sin duda alguna nosotros sabemos que en el mundo real hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas, o cosas que son agradables y cosas que son desagradables. Y muchas veces la astrología moderna tiene que recaer en ciertas cosas para aludir a esta realidad. Es decir, tiene que recaer en ciertas cosas específicas para explicar por qué existen dificultades. Y ahí es que entra, por ejemplo, los planetas retrógrados, que muchas veces se le achacan un montón de cosas negativas que en la astrología tradicional, pues sí, la retrogradación era mala, pero no era lo peor, o sea, o no era lo más malo, se tenía que ver junto a otros factores. Y ahí es que entra también la idea de la casa 12 y hasta cierto punto la casa 8. Casa 6 me estoy dando cuenta que está cambiando un poco, pero casa 6 también entraría ahí un poquito. Pero lo que hacen es que al uno utilizar estos significantes clásicos, específicamente de lo que son las casas cadentes, de la misma manera que los significantes clásicos de la retrogradación eran negativos, pues utilizan esos significantes negativos y lo inflan más allá para justificar la ausencia de otros factores negativos, como por ejemplo los planetas maléficos. Dentro de la astrología moderna no se consideran maléficos, los maléficos, de dicho modo, o sea, la idea de los aspectos negativos, la oposición o el diámetro y la cuadratura, no necesariamente se ven como maléficos, se ven como retos, como maestros y así por el estilo. Así que eso es lo que puedo decir. Ahora bien, de que la casa 12 tenga una raíz con lo que es el Cacos Diamond, sin duda alguna. Entonces tú mencionaste un montón de cosas que me gustaría abordar, porque en la retroalimentación creo que pueden surgir muchas ideas en relación a lo que mencionaste. Tú estás hablando del demonio negro, recordemos, Saturno nuevamente alude a casa 12, es su lugar de regocijo, alude al Cacos Diamond, alude a la casa cadente número 12, y el color de Saturno siempre ha sido el negro. Siempre ha sido el negro, así que vemos cómo ahí hay una sincronía, cómo ahí hay una coincidencia. Otra cosa que hemos definido es el infierno, ¿verdad? Donde supuestamente están los demonios, ¿verdad? Donde reside Satanás, ¿verdad? La idea es que el infierno parte nuevamente de una idea helenística, que era el Hades, ¿verdad? El inframundo. Y de hecho todo el mundo iba al inframundo en el contexto helenístico. Todo el mundo iba para allá, menos que, no sé, quizás estaba la idea de los campos del Eliseo y diferentes escuelas de misterio, pues quizás tenían diferentes visiones de a dónde iba el alma, ¿verdad? Tengo entendido de que la reencarnación existía en el mundo helenístico, pero que era algo minoritario y algo exclusivo. Pero la idea es que en esa idea del Hades todo el mundo iba para allá. Y ahí es que nuevamente tenemos otra idea que se le pone a esta idea del demonio, porque vamos a ver que la idea del demonio católico es un sincretismo de diferentes cosas. Ya hemos aludido a Saturno, el color negro, ya hemos aludido a lo que es el Hades, el infierno, el inframundo. De la misma manera, pues, le puedes poner todo lo que hemos hablado del Cacos Diamond. Y a la misma vez vemos esta idea de la cabra, ¿verdad? Esta idea de la cabra sale del dios Pan, que era el dios griego, que era de los bosques, y también era acompañante de ninfas, y era también el dios de la música. O sea, que vemos también ese simbolismo helenístico pegándose a lo que es la idea de la cabra. Y también dentro de concepciones más modernas tenemos la idea de Capricornio, que es la mitad cabra, mitad pez, ¿verdad? Claro. Que es más bien eso es una imagen babilónica. Eso es algo muy antiguo. De hecho, eso alude a, no me acuerdo si es Enki o Enlil, que es una de las deidades, pero una de esas dos alude a este dios que era, o sea, era anfibio, pero realmente era la idea de un dios que venía de las aguas, ¿verdad? Y ahí es que alude esa idea de Capricornio. No obstante, en tiempos modernos, entiéndase por ello la modernidad desde hace 200 años, siglo XIX, siglo XX, con el resurgimiento o lo que algunos llamamos en el tradicionalismo el contra-renacimiento de la astrología moderna con la teología, el espiritismo y la psicología subsiguientemente, vemos que muchas alusiones del diablo se le están pegando alusiones de Capricornio, precisamente porque Capricornio tiene que ver con la cabra, que tiene que ver con Pan, que tiene que ver con este imaginario demoníaco, ¿verdad? Y a la misma vez vemos cómo en las cartas del tarot, que nosotros ya hablamos de esto al respecto, vemos que el demonio es una carta del tarot y el demonio se le alude a Capricornio. Y vemos también una idea moderna de cómo Capricornio, la cabra, tiene que ver con el diablo. Tenemos que recordar que también, nuevamente, Capricornio pertenece a Saturno, que Saturno es el que se regocija en la 12 del Cacos Diamond. Y a la misma vez tenemos que recordar que Capricornio es el lugar del equinoccio invernal boreal, o mejor dicho, el equinoccio de invierno boreal, que sería el equinoccio
veraniego austral, ¿verdad? Para estar claro con aquellos que nos están viendo en Chile y en Argentina, y quizás también pues en Uruguay, en partes de Brasil, en Bolivia, en Paraguay y partes del Perú también. Lo que estamos mencionando es que Capricornio, al estar ahí, pues representa el punto más al sur del eclíptico y como consecuencia, nuevamente también alude a esas características bajas, a esas características del infierno, del Hades. Y vemos cómo todo este sincretismo, si uno pues estudia y conoce de religiones paganas, o mejor dicho, del helenismo, y conoce también de cuestiones astrológicas tradicionales de la Babilonia, del Egipto, quizás de la India, uno va a entender de dónde sale este imaginario. Y a la misma vez podemos ver la falta de entendimiento por parte de las comunidades mesoamericanas y andinas, porque hay un océano Atlántico que divide estas cosas, o sea, y a la misma vez estas ideas no van a ser las mismas que en el nuevo continente. El nuevo continente tiene otros imaginarios, tiene otras simbologías que están divididas por miles de años. O sea, la desconexión entre el continente nuevo y el continente viejo, pues causa estos choques de cultura que resultan en malentendidos, de cómo pues se le alude un demonio autóctono que no es un demonio y cómo el espíritu del mal, que era el espíritu del mal, no tiene que ver nada con este imaginario, que nuevamente alude a esa pues, falta de comunicación que caracteriza tanto a la raza humana. Pero el punto es que vemos aquí el sincretismo, vemos cómo eso causa malentendidos dentro de las cosas que mencionaste. Y yo también quiero aludir a algo muy importante también, que es un poco dicotómico, que vemos también dentro de sectas satánicas hoy en día y de personas que dicen ser luciferianos y ese tipo de cosas, de cómo esta concepción de la oscuridad no cae con lo que es el término de Lucifer, ¿verdad? Cómo el concepto de la oscuridad, de las tinieblas, que alude al demonio, muchas veces no cae con lo que era Lucifer dentro de la teología, que era el dador de luz. Obviamente el que da luz no va a tener oscuridad, sino todo lo contrario. Y es por eso que muchas personas que son satanistas hoy en día, que son luciferianos, pues ellos son luciferianos precisamente porque ven a Satanás como un ser de luz, como el dador de luz. Que ahí nuevamente tenemos una dicotomía que cae dentro de esta percepción moderna de lo que es lo diabólico, de lo que es lo satánico, precisamente porque parte de esta interpretación de que Dios, bueno, el Dios del mal o Satanás, digamos, el adversario, Lucifer, el ángel caído, básicamente es el dador de luz y como consecuencia pues es una entidad muy atractiva para la mentalidad moderna que decide pues ir por esos lares, ¿verdad? Y esto es muy importante porque esto también contradice esa percepción medieval de lo que era el demonio con lo que es la percepción moderna. La percepción moderna vemos que el demonio se glorifica, se romantifica, se glamuraliza, ¿verdad? Se llena de glamour. Vemos series de Netflix que se tratan del diablo. Vemos películas de Hollywood que tratan del diablo. Y esto únicamente lo podemos ver ahora en un momento de decaimiento completo en relación a lo que es nuestra tradición hispana, católica, cristiana, donde ya la teología realmente no está presente y donde ya vivimos en un mundo nihilista, donde pues este Dios teísta, estas concepciones teístas, religiosas, ya pues no quiero decir que son irrelevantes, pero no tienen tanto arraigo en el mundo moderno como lo tenían en el mundo tradicional. Y como consecuencia vemos cómo esta imagen de la cabra que tú tienes ahí, la podemos cambiar. Por ejemplo, yo voy a buscar una imagen, a ver si puedo. Por ejemplo, déjame ver si puedo aquí, por la imagen quizás de Al Pacino en The Devil's Advocate, no sé si viste esa película, Sí. ¿verdad? O la serie, no voy a buscar imagen porque no las tengo, pero la idea de Al Pacino en The Devil's Advocate, la idea de, ay Dios mío, ¿cómo se llamaba? Hay muchas versiones de lo que es el diablo, o sea, también lo vemos también en Los Siete Sellos, esta película sueca, que era esta idea de ese hombre blanco con la capa negra. Claro, eso es un poquito más viejo, pero podemos ya pensar en versiones más modernas. Esta película de Keanu Reeves, Constantine, por ejemplo, que era un hombre con pies descalzos llenos de fango, pero con un traje blanco. Y vemos también cómo esa concepción de lo que es lo satánico, lo demoníaco, está cambiando hoy en día. Y a la misma vez vemos cómo eso tiene una repercusión dentro de lo que las personas
van a entender por lo demoníaco, por lo oscuro, como por ejemplo estamos viendo aquí en los conceptos astrológicos. Así que disculpa que haya hablado tanto, pero quería traer estas ideas porque lo que habían mencionado me pareció muy interesante. Sí, perfecto. Yo me estoy acordando ahora mismo de la película El Rito de Anthony Hopkins. ¿Cuál era esa? Ay, me suena. Muy conocida, El Rito. Bueno, cuento una anécdota. Yo la fui a ver al cine con una gran amiga mía del colegio. Y cuando el demonio sale a la pantalla por la boca de este personaje principal, las dos nos hemos pegado un grito que hemos asustado a toda la sala. Pero está nuevamente la idea de que el diablo tiene que ser un espíritu negro y malo que viene a poseer cuerpos. Ah, que él era sacerdote en esa película. Sí, 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 sí. En realidad era un muchacho que no tenía fe, pero no tenía de otra, porque era trabajar en una funeraria o hacerse cura. Eran las dos opciones de su familia. Y él dice, bueno, no, entre la funeraria y el César, que ya me voy a hacer cura. Y se va a hacer cura, y cuando está por terminar, él escribe un correo y le dice a su profesor, renuncio, ya no quiero ser sacerdote, me voy a retirar. Y le dicen, oye, tú no eres aprensivo, ándate a Roma y toma un curso en el Vaticano para exorcista, ¿no? Y entonces viene toda esta idea. ¿Por qué cuento el argumento de la película? No voy a contar el final, pero ¿por qué cuento el argumento de la película? Porque nuevamente está toda esta idea que el demonio te va a poseer, te va a borrar la memoria, te va a hacer actuar mal. Incluso se ven en algunas escenas que los poseídos necesariamente hablan en otras lenguas, les Correcto. quitan partes del cuerpo, se olvidan de lo que hacen, blanquean los ojos, tuercen la cabeza a 180 grados, tienen poderes sobrenaturales y en fin. Entonces, vuelvo, no vuelvo, complemento lo que tú estás mencionando y mencionaste dos cosas que a mí me han llamado muchísimo la atención. Al hilo de que el demonio es esta criatura que la tienen aquí en otra pintura de Goya, ¿no? Que te va a dar poderes sobrenaturales y te va a llevar al infierno y te va a tentar. La idea del infierno, y la termino de complementar aquí, en los pueblos mesoamericanos y andinos, era la idea del mundo de los muertos a donde todos íbamos a volver, ¿no? No había fuego, no había dolor, simplemente era nuestro segundo mundo después del mundo terrenal. Todos volvíamos ahí. Y cuando llegan los españoles y le dicen a los indígenas, si ustedes no se vuelven cristianos, Dios no los va a castigar, pero se van a ir al infierno. Ellos preguntan, ¿y qué es el infierno? O sea, cuéntame porque no sé, no tengo idea de lo que me estás hablando. Y los españoles le dicen, el infierno es aquel lugar donde se van todas las almas que no se han convertido y que no son creyentes en el Dios cristiano, el único Dios en el mundo. Y ellos responden y le dicen, entonces en el infierno están mis familiares, mis parientes porque no eran cristianos. Y los españoles dicen, sí. Y entonces los indios le contestan y le dicen, bueno, entonces yo me quiero ir al infierno. Ah, No me importa si me voy a quemar, me importa estar con los míos. Entonces los españoles cambian la versión. No, 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 tus antepasados no están en el infierno para que tú no quieras ir del infierno. Tus antepasados están en el purgatorio, en el limbo, deambulando por ahí, sabe Dios dónde, pero no en el infierno. Pero si tú no te conviertes, tú sí te vas a ir al infierno. Entonces, una manera de asustar a los indios que tenían que convertirse. Bastante pegado a la línea de Acosta, no a la línea de Bartolomé de las Casas, pero bueno. Y otra cosa que me llama la atención es que tú me hablas de la casa 12 como la casa de la magia. Y eso lo he apuntado así gigante en mis notas porque la magia fue condenada durante muchos siglos y fue sí, una práctica perseguida. Eso lo conversamos en el primer podcast. sí. Te encuentro armando talismanes astrológicos durante la época colonial. Te encuentro trabajando con cartas. Entonces no eres astrólogo, eres hechicero o eres brujo o bruja. Y te voy a mandar recluido
a una prisión cercana a una iglesia donde tengas un crucifijo para que Satán no vuelva a entrar, ¿no? Y obviamente la misma idea que a estos prisioneros los visitaba este muñequito que pinta Goya en este cuadro, ¿no? Los visitaba este demonio con esta forma. Mi pregunta en este caso es, ¿por qué necesariamente llamarla la casa de la magia? Eso es una buena pregunta. Ese es el desarrollo histórico. O sea, ese es el significante que se le da. Los significantes de las casas per se, hay diferentes personas que tienen diferentes hipótesis, pero surgen mayoritariamente de lo que se conocen, se conoce como significados de casas derivadas, que parten de secuencias numéricas en relación a los significantes inherentes de las casas y subsiguientemente a través de otros artificios astrológicos, como por ejemplo las casas cadentes, los lugares de regocijo y ese tipo de esquemas. Las casas derivadas es básicamente tú aludir los significantes y demarcarlos desde la casa de donde estás contando. Por ejemplo, un ejemplo de casas derivadas bien fácil es que la séptima casa de una casa representa pues la pareja de esa casa. Como por ejemplo, casa 1 somos nosotros y casa 7 es la otra edad. Como consecuencia, la casa 3 representa a los hermanos. Como consecuencia, la séptima casa de la 3, casa derivada, es la novena. Como consecuencia, la casa 9 también representa a los esposos de los hermanos o las esposas de las hermanas. De dicho modo, la casa 5 representa a los hijos. La séptima casa de la 5 es la casa 11, que representa lo que son los esposos de los hijos que, ay Dios mío, siempre me confundo esta, los nueros, ¿es que se dice? ¿Cómo se dice? Si los suegros, No, si no, yo los suegros, sí, pero como por ejemplo, si tú tienes un hijo y tu hijo se casa con alguien, ¿cómo se llama ese alguien? ¿Nuero o nuera, verdad? nuera, si es Nuera. yerno, si es hombre. Yerno, gracias. Sí, sí, mala mía, que me confundo con esas palabras. Se nota que soy soltero, ¿verdad? El punto es que, nada, el punto es que ahí podemos ver eso de la 5 a la 11. Como consecuencia, la casa 12 va a absorber todos los significantes de las derivaciones de las casas. Por ejemplo, la casa 12 de las 6, pues la casa 12 serían las parejas de nuestros enemigos, casa 6. Como consecuencia, también podrían ser los enemigos de nuestros enemigos. Casa 12 de la 1 es el final de la casa 1, por eso es que tiene algunas alusiones a la muerte. Por ejemplo, casa 4, no, ese no es un buen ejemplo. Por ejemplo, casa 5, por ejemplo, son los hijos. Vamos a ver que casa 12 representa los altos y bajos súbitos con los hijos, ¿verdad? De cómo los hijos van a depender de otras personas y cómo las acciones de otras personas o los bienes de otras personas afectan a los hijos. De dicho modo, casa 12 desde las 7 es la 6 desde las 7, como consecuencia son los obstáculos, los enemigos de nuestra pareja y así por el estilo. Y a través de esas derivaciones de casas derivadas, junto a las otras cosas que mencioné, que son los otros significantes astrológicos, es que logramos la construcción de los significantes de las casas desde el punto de vista astrológico, ¿verdad? Tradicional. Y eso, pues, a lo largo del tiempo va cambiando a través de diferentes culturas y a través de diferentes momentos históricos, como acabo de mencionar, la demarcación entre lo que es la percepción moderna y la percepción tradicional de la casa 12. Ahora bien, nuevamente mencionaste unas cosas muy interesantes que me gustaría abonar. Primero que nada, hay que recordar que las posesiones satánicas son reales y son cosas que siempre han estado con el hombre, no son construcciones del catolicismo, no son construcciones cristianas, son cosas que siempre han existido. Ahora bien, una cosa es posesión demoníaca, ¿verdad? Eso no quiere decir de que él, con mayúscula, el diablo se le mete a una persona. Eso no es. Eso es que un diablo se le mete a una persona. Recordemos, desde el punto de vista teológico, 1/3 de los ángeles se fueron con Satanás. Y eso es un montón de ángeles. Como consecuencia, vamos a ver que también si uno conoce de cosas cabalísticas, va a conocer diferentes nombres de diferentes ángeles y diferentes demonios. Y sabe que hay una multitud de entidades, una multitud de inteligencias, de desencarnados. Y como consecuencia, esta idea de las posesiones se conocía en el mundo antiguo. Claro, no se le denotaba
como algo necesariamente maléfico, porque habían posesiones que no eran del todo malo. Por ejemplo, recordemos lo que son los oráculos de Delfo. La idea de tener estas mujeres que se dejaban poseer y que daban augurios, ¿verdad? Claro, hay un sacerdote que lo interpretaba, pero generalmente eran mujeres santas, ¿verdad? También está la idea, habían ciertos rituales también de tomar medicinas y hierbas mágicas y de irse en trance y ese tipo de cosas. Pero hay que recordar que también desde el punto de vista tradicional, esta idea de las posesiones se veía como algo inferior, como una acción de una deidad inferior o una acción, digamos, de un parásito. O sea, que no se veía como algo tan, digamos, tan exageradamente malvado como se ve hoy en día, si era algo malo, si era algo que se evitaba. No obstante, pues la tradición católica tomó eso y lo reconoció como algo real y lo utilizó dentro de su propio pues, catequismo y su propia religión, y a la misma vez pues estaba liberando a las personas de estas posesiones, porque estas posesiones siempre han existido. Y de hecho se han interpretado de diferentes maneras. Y hoy en día, nuevamente en la modernidad, se siguen reinterpretando. Ahí es que tenemos estas concepciones extrañas, ¿verdad? Modernas de lo que es como la cientología, por ejemplo, que parte de la premisa de que hay espíritus que se pegan a uno y esos espíritus son los que causan diferentes conductas negativas. Vemos también, aunque la gente no crea, lo que son los channelings, los mediums, las canalizaciones, ¿verdad? Estas ideas de estas personas que canalizan entidades y hablan a través de ellos. Esos son posesiones, porque nunca vas a ver a uno de esas personas hablando de Jesús ni del cristianismo. Nunca lo vas a vas a verlo hablar del catolicismo, nada que ver, porque si estuviese hablando de eso se iban a ir. Y de hecho, los demonios hablan en lenguas antiguas, hablan en griego, hablan en latín. O sea, precisamente porque en esa época era que las personas pensaban en ellos. Ahora, hoy en día, pues no necesariamente ese es el caso, aunque cuando hay exorcismo, eso puede pasar. ¿Ok? O sea, que vemos que estas cuestiones son muy reales, son cosas que existen. Ahora bien, dicho eso, de que se haya utilizado como excusa para perseguir a personas o para convertir a personas en el nuevo mundo, esos son otros 20 pesos, literalmente. Que eso es lo que habíamos hablado anteriormente, de cómo el hombre pues lo tergiversa todo, porque todos somos pecadores, ¿verdad? De cómo el hombre utiliza estas cosas reales para adelantar sus propias agendas terrenales. Y eso es algo muy importante que quiero mencionar, porque siempre ha habido una línea fina entre lo que es el sabio y el mago, o mejor dicho, entre lo que es el mago y el hechicero. Siempre ha habido una línea fina, porque básicamente, pues, el mago es un hombre sabio y el hechicero es un hombre sabio que abusa de su sabiduría. Y esto lo tenemos que tener en mente dentro de lo que eran quizás estos padres y estos sacerdotes en ese momento, no necesariamente porque eran hechiceros o eran magos, sino que eran hombres que se dedicaban a la labor espiritual y como consecuencia estaban más cercanos a esa realidad a la cual estoy mencionando. Y esto es muy importante porque aquí vamos a ver las diferencias entre lo que puede hacer la voluntad humana y cómo la voluntad humana pues se va pues se va variando a través de de sus prerrogativas y sus prioridades dentro de su manifestación terrenal. O sea que tenemos que tener esto en mente de que una cosa es el fenómeno, ¿verdad? Otra cosa es la persona que comete el fenómeno y otra cosa es las realidades humanas, o sea, y las realidades de las relaciones de poder. Pero tenemos que tener en mente que las posesiones sí son muy reales, que los exorcismos sí son reales, de que todavía hoy en día existen, se ven de diferentes maneras. Ahora bien, de que personas hayan abusado de esto, sin duda alguna. Por ejemplo, podemos pensar en Agripa, ¿verdad? Agripa, mucha de la magia demonológica que conocemos hoy en día fue por sacerdotes. Porque cuando se dieron cuenta de que podían exorcizar un demonio, y se dieron cuenta de que podían usar ese demonio para hacer cosas en el mundo, ahí es que tenemos los comienzos de lo que es la magia demonológica, que no es magia astrológica, son dos cosas diferentes, ¿verdad? La magia demonológica es una cosa, la magia astrológica es otra cosa. Digamos que la magia demonológica es uno recaer sobre entidades demoníacas, ¿verdad? Mejor dicho, daimons, desencarnados, mejor que nada,
porque esa es la idea dentro de lo que es la concepción católica, pues todos los daimons son maléficos, todos los daimons son malvados. Y sí, hay daimons malvados, pero hay daimons que no son malvados, como lo sabemos de la tradición helenística por el Agathos Daimon. Y de hecho, la tradición católica lo reconoce a través de lo que son los ángeles, ¿verdad? Lo que son los arcángeles, los ángeles, los querubines, los tronos, las potencias y todo lo demás, ¿verdad? Creo que son 9 tipos de ángeles. Y eso lo tenemos que reconocer, porque la idea era que mucho de esta cuestión demonológica parte de estos exorcismos. Claro, la magia astrológica es otra cosa. La magia astrológica es la magia natural más alta que hay. Como consecuencia, se somete a unas jerarquías, se somete a unos momentos específicos, a diferencia de la demonológica, que básicamente tú puedes hacer lo que tú quieras en el momento que tú quieras, pues dependiendo de lo que deseas hacer. Y eso es algo que quería mencionar en relación a tu pregunta y en relación a lo que habías mencionado. Lo de los magos y hechiceros me hace recordar, no sé si tú te acuerdas el nombre, astrólogo, pero también llamado hechicero, que trabajaba en Inglaterra para una reina y trabajaba con el espejo de obsidiana. John Dee. John Dee. John Dee. Sí. Por ejemplo, ahí hay ¿no? Lo que tú bien dices, una frontera muy, muy, muy delgada. Sí, pero John Dee no era solo astrólogo. Él era todo. Sí, él hacía de todo. Sí. Era matemático también en su... Correcto. Si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que en esa época para ser astrólogo tenías que saber matemática porque no tenías computadora. Sí, armar la carta con las coordenadas. Claro. Ni me acuerdo. Y con respecto a los hechiceros y a la imagen del demonio, yéndome a la idea de lo oscuro, lo negro, durante la época medieval, pero toma mucha fuerza en la época colonial, es las acusaciones a negras y negros africanos que practicaban la religión yoruba, que eran curanderos, que sabían ciertos rituales para decirte si te estaban engañando o si no. Es decir, si estás embarazado, si no vas a un médico, bueno, yo te lo voy a decir porque lo sé. Estas personas, en el caso particular de Cartagena, de Indias, en Colombia, fueron muy perseguidos, silenciados, humillados, expuestos en iglesias con crucifijos en la mano, acusados de hechicería, pero hechicería negra. Sí. Porque era hechicería que venía de la mano de Satán. Volvemos al concepto, el que te da el poder para hacer el mal. Pero realmente no hacían el mal, nos están ayudando en lo que pueden. En lo que pueden, pero lo que sucede es que la tradición yoruba o el Ifá, ¿verdad? Porque Yoruba es la tribu de Nigeria y la religión es el Ifá. Es diferente al contexto mesoamericano y andino. Específicamente porque estamos hablando, número uno, de una cuestión del viejo mundo. El Ifá, según yo tengo entendido, y algunos expertos podrían colaborar esto si están viendo este video, es una religión antigua egipcia. Y el Ifá lo que hace es que piensa en los orishas, ¿verdad? En los espíritus, y hay diferentes orishas para diferentes cosas, pero la tradición Ifá requiere de sacrificios de sangre, requiere de sacrificios de gallinas específicamente, o gallos, y creo que también hay otros momentos que se utilizan otros animales, y como consecuencia, pues, tenía, digamos, unas repercusiones más profundas, porque esto era algo que ya el cristianismo reconocía de religiones paganas desde antaño. Porque nuevamente, el Ifá no es una tradición de Nigeria per se, es la tradición de Nigeria que viene del Egipto antiguo. O sea, que la tradición yoruba en gran medida es magia demonológica porque le estás pidiendo a entidades, a inteligencias desencarnadas, favores a través de intercambios de sangre o intercambios, no necesariamente siempre tiene que ser una gallina, pero a veces puede ser diferentes ritos que tienen que ver con humo o tienen que ver con diferentes comidas y así por el estilo. Pero la cuestión africana pues es un poco diferente a la cuestión indígena, en mi opinión, porque primero que nada ya es algo posterior, es algo que se empieza a manifestar más ya
luego del siglo XVII, específicamente del XVIII para adelante, creo yo, con fuerza en el XIX y en el XX. Y son religiones que de hecho son magias demonológicas. Y de hecho hoy en día muchas personas que practican Ifá lo consideran una religión y van en contra de lo que es el catolicismo, van en contra del cristianismo. Y lamentablemente la religión se ha tergiversado desde su tradición nigeriana, porque lo que se practica en América como Ifá o como santería no es el mismo Ifá que se practica en Nigeria, ni tampoco es la misma aplicación. Dentro del contexto americano tenía pues una aplicación subversiva. Tenía una aplicación subversiva en contra del orden tradicional. Y a la misma vez, hoy en día, nuevamente, la reinterpretación moderna, las personas que hacen Ifá hoy en día, usualmente están metidos en el bajo mundo, por lo menos en el contexto puertorriqueño donde yo estoy. Están relacionados al mundo del narcotráfico o están relacionados al mundo del marxismo, al mundo del marxismo hispanoamericano, latinoamericano, cubano, ¿verdad? En Cuba, muchas personas que están en los puestos más altos de inteligencia cubana son babalaos. O sea que vemos cómo el mismo IFA se ha militarizado para adelantar ciertas ideas y ciertas agendas ideológicas. Así que la realidad es esa, o sea, de que es otro caso. Ahora bien, nuevamente, que esto también surge también con la persecución de brujas, supuestas brujas, en el contexto protestante en Estados Unidos. Lo mismo sucede con la persecución de practicantes de IFA en el contexto americano hispano. O sea, de que ellos estuviesen practicando magia demonológica es posible, pero de la misma manera es posible de que se le hayan hecho acusaciones a personas que no lo estaban haciendo, precisamente porque una cuestión política y de poder. Nuevamente cayendo en lo que te estaba diciendo, de que una cosa es la realidad de las cosas, ¿verdad? Y otra cosa es cómo las estructuras de poder ejecutan pues su poder sobre los pues dominados para mantener las estructuras, ¿verdad? Y eso es lo que te puedo decir al respecto. Pero de que quizás hayan personas que hayan resultado ser inocentes y que hayan sido acusadas falsamente, sin duda alguna tienen que haber casos. Por supuesto. Hablando de la religión Ifá, yo no estoy muy segura de esto, tal vez me puedes aclarar. ¿Necesitan una ceremonia de iniciación? Correcto, sí. Ok. Aunque la realidad es que hay muchas personas que, ¿cómo te digo? Que eso es también otro problema de la tergiversación. Hay personas que te dicen que no, hay personas que te dicen que nada más pueden ser hombres, otras personas te dicen que no, que pueden ser mujeres. Hay personas que dicen que te hacen iniciaciones y ellos no están iniciados, pero te la venden de todas maneras. Hay personas que dicen que practican santería, pero realmente practican palo, que es otra cosa, palo congo o palo mayombe. Hay gente que te dice que practica palo, pero realmente practican Ifá. O sea, hay mucha confusión. Hay mucha confusión dentro de lo que es esa disciplina. Pero la gente que sabe, hay gente que sabe. Y la gente que sabe usualmente son cubanos o tienen maestros cubanos. Creo que también en Brasil hay una cepa. Ahora en Venezuela hay más santería que nunca, precisamente porque pues está la situación lamentable del régimen allá, y el régimen allá pues está auspiciado indirectamente por Cuba y como consecuencia hay mucha influencia de esa índole. Y como puedes ver, pues si se asocia con estas cosas del marxismo, pues la realidad es que los resultados no son los mejores. Precisamente porque pues es magia demonológica. Y el problema con la magia demonológica es como sacar un préstamo en un banco. Tú lo sacas y lo tienes que pagar. Y pues, y si lo tienes que pagar y si no lo pagas, van a haber repercusiones. Absolutamente. Te lo pregunto porque leyendo un artículo que trabaja sobre el archivo de Cartagena, se le acusa a Luis Bañón, Isabel Hernández acusada de bruja, se lava las manos ante la Inquisición en Colombia y dice que es Luis Bañón el que la inicia a ella en las artes de la brujería. Curiosamente, porque Luis Bañón era un practicante de la religión islámica. En fin, y voy a ir a otro punto que me interesó que tú acabas de mencionar, sobre los sacrificios humanos y la sangre. Ojo acá, que también en Mesoamérica y también en las culturas andinas de lo que es Perú, teníamos sacrificios y rituales. Por ejemplo, las vírgenes del sol.
sacrificábamos animales cuando necesitábamos pedir a los dioses lluvia o que se impidiera una sequía o perder en el imperio determinadas posesiones o determinadas guerras, sí teníamos sacrificios de animales, sí teníamos sacrificios humanos y sí teníamos ofrendas a los dioses, como comidas, maíz. Incluso si alguien ha visitado Lima, tal vez tú, han podido llegar a lo que es Pachacamac, el templo de Pachacamac. No, no llegaste. Bueno, está al sur. Ese es el templo que está en San Isidro. No. No, no, Tal vez no estás sé. confundiendo con la Huaca Punllana. Ya, Está en Miraflores. en Pero Miraflores, ok. no, Pachacamac es un complejo arqueológico, pero sirvió como un templo ceremonial donde venían de todas partes de los imperios a hacer ofrendas de comida, ofrendas de maíz, como intercambios. Es decir, vengo a dejarle a la divinidad de Pachacamac maíz, papa, camote, lana, algodón, a cambio de que me ayude a mí a lo que yo quiero. Entonces, sí teníamos ofrendas. El templo de Cahuachi, que no es muy conocido, está en Nazca, tiene los mismos pilares que el Coliseo Romano, curiosamente. Si van a Nazca, dense un salto para Cahuachi, es lindo. También era un centro ceremonial muy antiguo, que a donde acudían a hacer ofrendas, a hacer sacrificios y a pedir ayuda a los dioses. A lo que yo voy con esto es, cuando llegan los españoles y los evangelizadores, y eso pueden leer el coloquio de Sahagún, ahí está, ellos dicen, ustedes a los indios y a los sacerdotes indios, que no eran cualquier cosa, recordemos que los sacerdotes indios estaban muy letrados, muy leídos, sabían y conocían su cultura, su tradición y sus pueblos. Y ellos le dicen a estos sacerdotes y a los gobernantes, ustedes adoran al demonio. Sus dioses son demonios travestidos o encubiertos de falsos dioses paganos, porque sus dioses gozan, gustan y se regocijan en el sacrificio, en Correcto. ofrendas y en lo material. Y estos sacerdotes muy inteligentemente le contestan y le dicen, bien, nos estás presentando a tu Dios, el único Dios, el creador de todo, el que ya existía desde antes que existiera el sol y la vida humana, que es como lo presentan estos españoles. Entonces, dame tiempo para que mi pueblo se convierta, porque tenemos atrás toda una tradición y una idea que viene con los ancianos que ya han crecido con estas bases religiosas. A lo que yo voy con esto es, el espanto por los sacrificios humanos y por la sangre está también en sociedades mesoamericanas, latinoamericanas, prehispánicas, incluso de los imperios. No voy a decir únicamente Inca porque teníamos muchos, está el Tahuantinsuyo, está Chavín, en fin. En todo caso, ya vienen con el ser humano. Y eso, claro, yo no digo que la religión Ifá no lo tenga, por supuesto que lo tiene, y yo no sabía lo de las ceremonias de iniciación cuando estuve revisando este artículo sobre los hechiceros y brujas acusadas en Cartagena ante el tribunal. Entonces, en un caso, solo ya a modo de terminar con lo que estoy diciendo, es el caso de la negra Tituba en Salem, aquí en Estados Unidos. Ella era practicante de la religión Ifá. Y cuando la acusa el tribunal, la acusan de bruja, la acusan de hechicera. Y todo es gracias a que la hija mayor del pastor que adopta a Titúa como su esclava, siente curiosidad por ver los rituales que hacía la negra cuando se iba al bosque, los fines de semana en la noche. Y la sigue, la ve, lo cuenta y va con sus amigas a mirar lo que hacía Titúa. Y una de las niñas, la menor de sus hermanas, de esta muchacha,
eran las hijas del reverendo Parris. Es tanto el impacto que siente cuando ve que Tituba sacrifica a la gallina, que se queda en shock y se queda dormida. No se despertaba. Y Tituba con rezos la logra despertar. Pues ¿para qué la despertó? La acusaron de bruja, la trataron de convertir, estuvo presa en estas prisiones, estas mazmorras que todavía se pueden visitar en Salem. Son lugares muy tétricos. Yo fui, estuve por esos caminitos y yo decía, qué bueno que no nací en esta época porque era cadenas en las manos, cadenas en los pies y estabas en posición fetal en un espacio pequeñito, solo podías mover la mano para comer y tenías que comer muy incómodo. Era una cosa espantosa. Pero si gustan ir a hacer todo lo que es el Salem Historical Trail, es fascinante. Ahí es que estuvo Tituba y finalmente también la mataron. Entre otros hombres que fueron acusados, algunos falsamente, como bien dices tú, por fines políticos, en su mayoría, y fueron llevados tanto a la hoguera como enterrados con piedras, enterrados vivos, con piedras encima hasta que los asfixiaran y quedaran muertos. Todo eso está documentado en Salem de una manera muy interesante. Así que, bueno. Yo quería mencionarte que también hay otros casos en el viejo continente de lo que están mencionando. O sea, por ejemplo, los druidas hacían sacrificios humanos. Los druidas, para aquellos que no sepan, pues estaban más o menos en lo que es Francia, antes de ser evangelizadas. Los druidas también habían algunos en España y en Gran Bretaña. Pero el punto es que los druidas hacían ceremonias donde cogían a los prisioneros de guerra y los ataban y los montaban en un muñeco de madera, como el Burning Man americano, ese festival de música. El Burning Man sale de una tradición druida de meter a personas en jaulas de madera, en una gran jaula de madera, como si fuera una especie de hombre, y los quemaban allá adentro. De la misma manera, los judíos talmúdicos también hay casos de sacrificios humanos en lo que es el medioevo temprano, que también pues alude a esta idea de sacrificio. O sea, que la iglesia ha estado lidiando con esto a lo largo de los siglos. Ahora bien, a lo que me refería prácticamente con la diferencia entre lo que era el IFA y las tradiciones andinas y mesoamericanas, es que las tradiciones mesoamericanas y andinas estaban donde estaban y tenían todo ese aparato, digamos, hegemónico de lo que eran los centros de culto, lo que eran los ritos, lo que eran las iniciaciones. En cambio, lo que son estas tradiciones africanas vienen de maneras esporádicas, de maneras desconectadas a lo que eran los centros religiosos y espirituales de África. Como consecuencia se abren a la tergiversación, tal y de la misma manera como el reformismo o el deformismo cristiano, la reforma protestante, deforma lo que es la tradición católica cristiana de verdad. O sea, que a eso me refería específicamente más que nada. Y también, o sea, también los cristianos han tenido que lidiar con sacrificios también en la India, por ejemplo. En la India hay sacrificios de ciertos animales. No son tan comunes ya, tengo entendido, pero en la India sí se sacrifician algunas cabras en algunos momentos. Y esto pues lo tenemos que tener en mente, que es algo que el cristianismo pues gracias a Dios hasta cierto punto pues ha erradicado de la tierra al día de hoy. Quizás existen en lugares recónditos, ocultos, pero es algo que pues la iglesia se ha dedicado a erradicar y creo que es algo muy positivo. Ya no tenemos como en el Perú, ¿verdad? Que sacaban a los niños más bonitos y los llevaban a la montaña y los emborrachaban y dejaban que se murieran en la montaña para que hubiese lluvia. O peor aún, los mexicas en Tenochtitlán, la idea de que cogían a los pueblos oprimidos como los totonacas y los sacrificaban para sus rituales, ¿verdad? Y lamentablemente pues eso ya... pues lamentablemente eso fue pues algo muy, muy tétrico y esa es una de las razones por la cual los españoles pudieron conquistar tan fácilmente ambas civilizaciones, entre otras cosas. Pero gracias a Dios ya eso no existe. Y eso se debe principalmente a la idea de cómo el catolicismo se ha dedicado a erradicar precisamente lo demoníaco, lo diabólico. Claro, que hayan caído víctimas inocentes por razones políticas, sin duda alguna. Sí, también cayeron. No sé si tú te acuerdas en el Coliseo Romano cuando hacían correr a los cristianos y el león corría detrás.
Correcto, y los cristianos se dejaban morir, exacto. O Nerón cuando tocaba el arpa mientras quemaba a los cristianos también, Correcto. por Aunque mencionar. eso dicen que es un mito, ¿verdad? Pero sí, que tocaba el arpa mientras que Roma quemaba. Pero sí, sí, definitivo. Y también las persecuciones ay, Dios mío. Las persecuciones ay, Diocleciano, ¿verdad? Diocleciano, correcto. Y otras persecuciones esporádicas. Recordemos que las persecuciones de los cristianos en el mundo pagano, especialmente en Roma, en la Roma tardía, no eran persecuciones a gran escala. Eran persecuciones esporádicas, regionales, que muchas veces respondían a agendas más grandes. Es decir, respondían a agendas de homogenización más que agendas de persecución específica a los cristianos. Por ejemplo, que respondía a agendas de que, pues, que la gente tiene que pagar los impuestos y a la misma vez tiene que hacer los sacrificios a los dioses paganos, y los cristianos pues no querían, y ahí los perseguían, y ahí es que los sometían a las cosas que estaban mencionando, como al circo, donde los tiraban a los leones y ellos se dejaban morir, y ahí es que tenemos pues los primeros mártires de la fe. Claro. Y una cosa que espanta a los españoles cuando llegan a México es que Moctezuma tenía la tradición de sacar el corazón del enemigo y comérselo, ¿no? Tal cual, así. Que también se hace en África. Sí, Y sí, sin duda alguna, yo creo que también se hacía en la Europa pagana, no en la Europa romana, pero sí en la Europa de las tribus germánicas, sin duda alguna. total. Y ellos ven eso y es como que se espantaron. Y luego bajamos un poquito más, llegamos a Perú y Atahualpa tenía la costumbre de coger el cráneo de sus enemigos y lo sacaba, lo pelaba, sacaba la tapa del cráneo, servía chicha de jora y se la tomaba ¡Ja! el cráneo. Bueno, de hecho, muchos de los platos de México tradicionales se hacían originalmente con carne humana, y eran platos exclusivos para la clase sacerdotal. Por ejemplo, el mezcal, no el mezcal, ¿cuál era? Ay, se me olvida el nombre de los platos, pero muchos de los platos eran con carne humana y los españoles los sustituyeron por carne de cerdo. Y de dicho modo, en el mundo andino había, no sé cómo se llamaban, pero eran tambores hechos con los torsos de los pueblos conquistados. O sea, cogían los torsos y las barrigas, le cortaban las extremidades y con la piel hacían una especie de tambor de guerra. Y literalmente era un tambor de guerra. Y de hecho, en la guerra civil ay, Dios mío, corrígeme, ¿cuál era la guerra civil cuando llegaron los españoles entre los ¿Entre incas? Huáscar y Atahualpa? Entre Correcto, entre Atahualpa y el hermano, ¿cómo era que se llamaba? Huáscar. Huáscar, correcto. Tengo entendido que en alguna de esas batallas, no sé si fue Huáscar o Atahualpa, que fueron a los pueblos y los vencieron y tomaban a las mujeres y las mataban, y si estaban embarazadas las mataban y abrían los vientres y mataban al niño adentro. O sea, el cristianismo se ha dedicado a erradicar esa barbarie, y eso pues yo creo que es algo positivo, gracias a Dios. Claro, ahora hay otros tipos de barbarie, pero no necesariamente se deben al cristianismo, sino se deben pues al mundo moderno, pero ese es otro tema para otro momento. Interesante la palabra barbarie, me has dejado pensando en el texto. ¿Te acuerdas de civilización y barbarie? Civilización y barbarie, ¿cuál es ese? ¿Ese es de Freud? No. No, 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 ese es de un argentino, ay, mira que te lo cito y me olvido el nombre, civilización y barbarie se llama. No, no lo conozco, disculpa. Trata de Argentina, justo el tema de los gauchos también, Ok, donde se está peleando, ¿no? Entre quiénes son los que tienen que prevalecer, los civilizados o los bárbaros, que son estos argentinos gauchos del sur y que no los quiero ver ni pintados y con los que tengo que terminar. es que esa es la cosa, muchas veces la palabra barbarie se le adjudica a ciertas personas que no necesariamente son bárbaros, sino que son pues enemigos de la persona que le da ese pues eufemismo, ese vituperio. Exacto, exacto. Yo no sé si tenemos algo más que agregar, pero a mí me gustaría cerrar a modo, bueno, dejar Adelante, 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 dama, ¿cómo no? eh, con una pregunta que a mí me llama mucho la atención cuando estuve leyendo el libro de Camilo José Cela sobre los caprichos de Francisco de... Gabriela, ¿puedes quitar la imagen de una vez? Sí, iba a hablar de bueno, en fin, esta imagen, mantengan en la cabeza por la pregunta que voy a hacer, y la No, imagen la puedes compartir luego si deseas.
Sí, sí. Y es, ¿por qué creen? Y lo dejo abierto, si pueden poner comentarios abajo del video sería genial. ¿Por qué creen que Goya, entre todas sus pinturas, elige pintar a las brujas y al demonio? ¿Para qué? ¿Qué quería mostrar Goya? Yo me quedé con exactamente igual que tú en este momento. Bueno, hay que recordar que siempre la magia ha apelado más a las mujeres que a los hombres. Ujú. Precisamente porque pues los hombres biológicos, desde un punto de vista antropológico, o sea, los hombres son más fuertes muscularmente hablando, o sea, tenemos más masa muscular, somos más ágiles, somos más fuertes por lo general. Y como consecuencia, cuando un hombre quiere hacer algo, pues un hombre lo hace. Literalmente, pues lo hace a la fuerza bruta, per se, ¿verdad? En cambio, una mujer tiene que recaer en otras metodologías para lograr hacer lo que ella necesita hacer, ¿verdad? Y ahí es que entra lo que es el encanto femenino, lo que es la sugestión femenina, ¿verdad? Y es que sale la idea de que el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello, ¿verdad? La cabeza hace, ¿verdad? Pero el cuello dirige la cabeza. Así que, ¿cuál es más importante? Pues yo creo que los dos tienen su importancia. Y como consecuencia, pues la magia siempre ha aludido a la mujer, precisamente porque es una manera de encanto, de hecho, encantador, hechicero, ¿verdad? Siempre ha aludido a la idea de esta acción mágica, esta acción indirecta para cumplir la voluntad de uno, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la magia es la voluntad de uno y como uno quiere, pues, manifestar la voluntad de uno sobre el mundo terrenal, de los cuatro elementos de la esfera sublunar, ¿verdad? Y muchas veces recae en la mujer porque, pues, la mujer, número uno, pues, va automáticamente por su naturaleza, va a recaer en métodos indirectos de acción, mientras que el hombre va a recaer más en métodos directos de acción. Yo creo que eso siempre ha sido una razón por la cual la mujer siempre se ha atraído a eso y a la misma vez pues la mujer sabe, ¿verdad? La mujer está más conectada a lo que es el mundo, está más conectado a los elementales, está conectado más a la materia, creo yo, más conectados al mundo de los elementos. Y como consecuencia, estas cuestiones que requieren cierta sensibilidad y cierta predisposición se les hace mucho más fácil a ella. Y yo creo que esa es la razón por la cual siempre la magia se le ha aludido a las brujas, eh, más, que, más que esta idea moderna, marxista, feminista, de que hay un patriarcado que quiere oprimir a la mujer y este tipo de cosas. No necesariamente, o sea, creo que tiene que ver más con esa predisposición natural, porque, por ejemplo, hoy en día uno ve cuestiones de magia y uno va a ver que las mujeres siempre están choretas, en el sentido de que están mucho más representadas que los hombres, precisamente porque tienen esa sensibilidad. Y eso también dice mucho de los hombres que están metidos en esas cosas, que tienen también cierta predisposición femenina a lo que es la acción indirecta, más que a la acción directa, creo yo. No sé si a eso se refería tu pregunta. Vamos por ahí. Kramer te diría que la mujer también está asociada al demonio por la figura y la forma del cuerpo, que es una forma muy atractiva. Y a la misma vez por razones teológicas. Sí, también. La Entonces, historia del Génesis, que, esa, ah, que, esa es, que de hecho era una historia supuestamente babilónica, caldea, inicialmente, y que se ha mantenido a lo largo del tiempo, que también creo yo le da mucha más validez que a otros sucesos en la Biblia, precisamente por su vejez. Pero también a la mujer pues tiene esa situación debido a la razón teológica de que pues ella fue la que asumió la responsabilidad de arrancar la manzana del árbol de la sabiduría. ¿Cómo es? No, perdón, el árbol del bien y el mal era, ¿verdad? El árbol del bien y el mal. sí, del bien y el mal, y ella come la manzana que le da la sabiduría para entender y darse cuenta que está desnudo. Y condena a toda la humanidad. Ahora bien, que eso sea una historia construida para justificar la opresión de las mujeres, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? No, También podría ser, pero tú sabes, yo creo que muchas veces de que los sexos hoy en día tienen sus pros y sus contras. Donde las mujeres ganan, los hombres pierden, y donde los hombres pierden, las mujeres ganan. Así que yo creo que es todo una simbiosis natural, orgánica, que tiene sus pros y sus contras. La idea es, pues, de tener ese yin y ese yang balanceado, que muchas veces es un poco complicado para muchas personas, pero se puede hacer. sí, total. Pero yo igual iría por el lado de yo pinto lo que yo veo.
lo que yo creo. O, de lo contrario, lo que los otros que me piden que pinte quieren que los demás vean. No sé. Yo lo dejo, esto lo dejo abierto al público completamente, Claro, claro, claro. de leer todos los comentarios que pongan. Y ojo que Goya pinta muchas de estas pinturas por encargo de los marqueses de Oropesa, que le dicen, un favor, pinta esto, esto y esto, que es lo que yo quiero mostrar. ¿A quién se lo quiero mostrar y para qué? Yo me quedé en el limbo total. Así que les paso mi limbo por un segundo. Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer. Esta ha sido nuestra tercera conversación y la ha pasado muy bien. Para aquellos que quieran conocer más acerca de Gabriela, aquí abajo está los enlaces a sus libros. Gabriela es académica, escritora y candidata a un doctorado. Así que próximamente ya le vamos a decir doctora Chiapacase. Sí. Ojalá. Eso Ojalá. Pues nada, Gabriela, nos vemos en la próxima. Gracias, Fernando. Chao, chao.